Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo Philip. Yo nací en Valledupar en el año 1970. Yo hoy en día tengo 50 años. Cuando llegué al externado, tenía una historia de vallenatos y de provincianos detrás, pero sobre todo la influencia de mi mamá, que había sido externadista, abogada, que además estudió Derecho después de estudiar bacteriología en la Javeriana, que realmente no le gustaba, lo que le gustaba era el Derecho, y ella me contó de esa carrera nueva que había en el externado. Yo había llegado a Bogotá de 3 años. Yo tengo que ser muy franca, yo siempre me vi a mí misma como una anfibia, medio costeña, medio cachaca. Costeña porque había nacido en Valledupar, porque mi familia era de Valledupar, porque amaba mis raíces y me sentí siempre muy orgullosa de mis raíces de provincia, pero nadaba con mucha facilidad en el entorno bogotano porque estuve aquí desde los 3 años. Me matriculo en el externado y me pareció una carrera completamente integral, una carrera que combinaba destrezas de administración de empresas, de finanzas, de relaciones internacionales, de derecho, porque nuestra carrera tiene mucho de derecho. Y a mí en el colegio de las monjas del Sagrado Corazón me ponían a hablar, siendo yo de transición y de primero de primaria, a burlarse de mí. ¡Ay, hable costeñita!, me decía. Y yo empezaba a echarme mi retajila y por supuesto era para reírse. Porque no, Bogotá en esa época, en los años 70, todavía no era esa muestra de la diversidad colombiana que es hoy en día y que se ha construido poquito a poco como un rompecabezas de todas las identidades culturales del país. Entonces, cuando yo llego al externado y veo pelados, compañeros míos, de sombrero volteado, de mochilas aruacas terciadas, de diferentes acentos, ¡qué delicia! ¡Qué delicia una universidad en la cual lo que yo soy no es motivo ni de burla ni de extrañeza! Yo la verdad es que siempre he sido muy ñoña, de ahí sí lo tengo que confesar. Me sentaba en primera fila, tomaba notas, participaba en clase, pero en resumen, aprovechaba mucho el tiempo en la universidad. Y eso se tradujo en tener unas buenas calificaciones. Que uno en la vida no puede subestimar nada de lo que le enseñan. Resulta que todo lo que uno aprende es útil en la vida. Y precisamente mis oportunidades laborales vinieron como consecuencia del buen desempeño académico. Mi práctica la hice cuando nuestro decano fundador de la facultad, el doctor Roberto Inestrosa, fue designado como viceministro de Justicia. Un profesor de la universidad, también de la facultad, Andrés González, fue designado ministro de Justicia. Y ahí empezó realmente una secuencia de oportunidades laborales que sin duda tuvieron como llave y como puerta mi desempeño en la universidad. Pero entonces llegó a canciller como la canciller más joven. No, llegué a la Cancillería después de tener una formación en relaciones internacionales. O sea, yo llegué muy joven, pero llegué preparada para poder ocupar el cargo y con una experiencia que adicionalmente era fruto de los contactos y de las oportunidades que me dieron mis profesores en la universidad. A mí me designa el presidente Uribe, además con mucha generosidad, en el año 2006
para ser canciller de Colombia. Y efectivamente fui la canciller más joven que hasta ese momento se había designado, pero con la tranquilidad de que yo estaba formada para eso. Algo que me enseñaron a mí en la facultad es que el manejo del tiempo y de la agenda y del discurso de un ministro de Relaciones Exteriores habla por un país. Entonces, la primera visita que yo decidí hacer al exterior como ministra de Relaciones Exteriores no fue a Estados Unidos ni a Europa, sino fue a Venezuela. Bueno, se los cuento como anécdota, porque cuando yo llegué a Venezuela en mi primera visita a Caracas, el canciller, que hoy en día es el presidente Maduro, que lo acababan de designar también, llegó tarde a la reunión. Pero Chávez, que era un hombre bastante espontáneo y repentista, para resarcir la falta de cortesía de su canciller, que me había dejado esperando más de 1 hora y media dando vueltas en el carro, llama y dice que venga la canciller colombiana y yo la recibo en Miraflores. Entonces, de alguna manera, tapó por recibirme con un nivel mayor. Me dice, me han dicho que tú me vas a enseñar a bailar vallenato. Decir uno que yo bailé con Chávez o no, es anecdótico. En realidad, lo que yo creo que hay que resaltar ahí es que la pertinencia de cada palabra, de cada gesto que hace un ministro de Relaciones Exteriores marca una tendencia hacia las buenas relaciones que construye un país y un Estado. Sin duda, lo más destacado desde el punto de vista de las responsabilidades públicas que yo he tenido la oportunidad de desempeñar ha sido la Cancillería colombiana. O sea, es indiscutible que es el cargo más relevante en la política nacional y, por supuesto, en materia de política exterior. Y en ese orden de ideas, el logro más concreto, que además me llena de orgullo, es haber logrado negociar el TLC con Chile, que era un país muy complementario con Colombia, que además hacía parte de la cuenca del Pacífico, de APEC, y con quien nosotros en ese momento no teníamos un tratado de libre comercio, haber podido negociar ese TLC con Chile en tiempo récord. Y hablo de un logro que me dio muchísima satisfacción personal. En la segunda administración del alcalde Enrique Peñalosa, nos dispusimos con el liderazgo del alcalde Peñalosa, a desmantelar el Bronx. Siempre hablar con la verdad, desde donde uno esté. Por supuesto, cometemos errores, por supuesto hay cosas que podríamos hacer mejor. Pero tengo otro consejo, y es más de forma. Resulta que uno a veces cree que está muy preparado para la comunicación. En comunicación, todos los consejos que te den los expertos son relevantes. En comunicación, todos los tips, como decimos en la facultad, te voy a dar unos tips, son importantes. Y como todo en la vida, hay gente experta que te puede enseñar.